Bueno, bienvenidos a Historias que Comunican Amor, un espacio donde damos voz a familias extraordinarias que con sus historias nos inspiran a construir hogares más unidos. Estoy convencida de que una historia puede inspirar una conversación puede transformar una familia y una familia puede transformar generaciones. Y hoy quiero comenzar con una historia muy especial antes de invitar a otras familias a abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones. Sentí que tenía que comenzar con mi historia, por la historia que dio origen a mi propia misión. Hoy tengo aquí enfrente a una mujer maravillosa, que no solo es mi madre, es una de las personas que más ha influido en quién soy y en la manera en que entiendo el amor, la familia y la comunicación. Mami, gracias por estar aquí, por permitirme compartir su historia y gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Historias que Comunican con Amor. Así que voy a iniciar con una pregunta sencilla que nos va a ayudar a entender cómo es esa mujer antes de ser mamá. Quiero, mami, que nos hables de cómo era tu infancia y qué aprendiste sobre el amor y la familia cuando eras niña. Bueno, hija de mi corazón, infancia fue maravillosa. No tengo malos recuerdos, tengo bonitos recuerdos, porque afortunadamente con las personas con quien conviví en esa etapa de mi adolescencia, de mi niñez y de luego mi adolescencia, fueron personas que me amaron mucho. Y por esa razón, primero mis padres, luego pasé a manos de una hermana, de mi hermana mayor, y luego a manos de una tía hermosa, quien me amó también. Así que todas esas personas me quisieron mucho, me escogieron porque decían que yo era una niña muy inteligente y era muy juiciosa. Entonces, por eso me peleaban y me querían tener siempre alguien a su lado. Así que bueno, me siento afortunada de esa etapa. No recibí, no recuerdo que alguien me regañó, ni me trató mal, ni nunca me pegaron. Nunca recibí, como antes, las mamás de antes cuentan, que las mamás le pegaban, le hicieron, la castigaban. Yo no recibí ni castigos, ni regaños fuertes, ni nada por el estilo. Recuerdo siempre cosas muy lindas de mi niñez y de mi adolescencia. Y luego, pues, ya la etapa de mi matrimonio. Qué maravilloso, madre. ¿Y eso que tú viviste de niña, crees que influyó en la mamá que decidiste ser, en la mamá que eres hoy en día? Yo sí creo, porque yo veía reflejado cuando alguien me decía, ¿tú por qué no le pegas a tus hijos? Yo decía, a mí nunca me pegaron, yo no tengo por qué hacerlo, porque yo soy quien soy, sin necesidad de que alguien me tratara mal o alguien me castigara fuerte. Entonces, por esa razón yo decía, no le voy a pegar a mis hijos porque a mí tampoco me pegaron. Yo me siento ser una persona muy bendecida y muy afortunada de que para ser mi época, pues nadie me pegara. Entonces, yo tampoco quise hacerlo con mis hijos. También fuimos bendecidos, tampoco recibimos castigo de tu parte. Nos educaste con mucho amor, yo soy testigo de ello. Soy, soy una de las razones vivas, por así decirlo, de que trascendió al momento de ser educada. Gracias, madre, también por seguir la misma línea. Y yo también sigo la misma línea. Mami, siempre nos has dicho que tuviste un sueño, y era que nosotros, seis, somos seis hijos, éramos profesionales. ¿De dónde nació ese sueño? Bueno, como ya se pasó a mi tercera etapa de niñez, adolescencia y adultez, cuando me casé, mi tía con quien viví en mis últimos años de mi adolescencia, ella fue una persona que se programó con sus hijas y desde que sus hijas estaban muy pequeñas, ella llamaba a su niña mayor de 2 años, la llamaba doctora, y a su otra niña decía que iba a ser la enfermera de la doctora, solo que la enfermera no quiso ser enfermera. Superó las expectativas y hoy en día es periodista. La doctora también, sí, fue doctora. Entonces, cuando yo me casé, yo decía, yo no voy a tener hijos vieja, voy a tener mis hijos muy jóvenes para yo poder sacarlos adelante, porque ya después
y que hay personas que esperan 5 años para tener un bebé, y luego de 5 tienen el otro, y esa no era yo. Entonces mi tía me decía, oye, Elsie, ¿qué piensas con tus hijos? ¿Qué no piensas en la educación de tus hijos? Porque yo se me metió en mis pensamientos, o de pronto no sé si era inocencia o ignorancia, de que yo tenía que tener 2 hijos varones porque el primero llevaba el nombre de mi padre, y yo siempre soñé en colocarle a uno de mis hijos el nombre de mi esposo, por las tonterías de muchas madres o mujeres que decimos, yo le voy a colocar el nombre de mi hijo, porque si mi esposo tiene un hijo en la calle, le coloca el nombre de él. Bueno, de pronto esa fue una tontería, pero yo pensaba así. Resulta que, bueno, comenzaron a llegar niñas, niñas y niñas, y no llegaba el otro niño varón, porque ya como no sé si te dije ya que primero llevaba el nombre de mi padre, pero yo tenía que tener otro niño que llevara el nombre de mi esposo, que era su papá. Pero bueno, fui muy afortunada porque Dios me dio 4 niñas hermosas, pero antes de que llegara el varón, ya con eso eran 4 niñas, mujeres. Entonces llegó el último varón y mi tía me regañaba. Cada vez que hablaba conmigo me decía, es que tú no piensas en la educación de tus hijos. Y yo le decía, tía, le voy a demostrar que a todos los voy a volver profesionales, sin pensar, sin mirar atrás. Pues yo no pensaba si la parte económica era buena o no era buena, yo siempre estaba enfocada en que yo los iba a educar. Y desde muy pequeños, desde que tenían menos de 3 añitos, yo los coloqué en el colegio. Los tenía en colegio pago, les tenía refuerzo, a pesar de que eran muchos, y los tenía siempre bien arregladitos. Y la gente me decía, óyeme, Elsie, ¿qué tal si tuviera, cuando ya tenía 2 o 3, ellos siempre estaban bañaditos, ensapataditos y bien peinaditos todos. Y me admiraban por esa parte. Luego me decían que si mis hijos eran súper dotados, porque a la edad de 5 años ya estaban haciendo segundo de primaria, a la edad de 8 años ya estaban en quinto de primaria, y a la edad de 9 años ya estaban en bachillerato. Entonces, le doy la honra y la gloria a Dios, porque mi sueño se hizo realidad. Todos profesionales y todos, a nadie se le quemó su carrera, todos ejerciendo su carrera. Y yo decía que yo tenía que educar a mis hijos para que ellos tuvieran una mejor situación económica y educaran a sus hijos más adelante de la mejor manera. Así que, bueno, esa fue mi forma de opinar y de proyectarme. Sin bienes ni raíces ni nada, pero Dios bendijo mi hogar. Tuve un esposo pues que siempre trabajó, nunca les hizo falta la comida, y cada peso que él me daba, yo lo guardaba, lo ahorraba y lo prestaba al interés. En esa época pues pienso que lo prestaba muy alto, ¿no? Al 20%. Y yo iba guardando y nunca les hizo falta la alimentación. Cuando él no estaba, siempre hubo comida y pan en la mesa, en la casa, nunca pasaron hambre. Así que le doy nuevamente la honra a Dios y la gloria a Él de que fue una niñez para ustedes de buena alimentación. Y siempre yo pensaba en Navidad, les compraba 3 mudas de ropa muy bonita porque me gustaba la calidad. Y así aprendieron ustedes a usar cosas de valores y quizás de una forma de marca, a pesar de que eran muchos. Así que 3 vestidos para cada uno, para el 8, para el 25 y para el primero. Yo no lo colocaba, yo no les colocaba ropa al 7, ni el 24, ni el 30, ni el 31. Yo se lo colocaba, era el día festivo, ¿no? 8, 25 y primero. Siempre tenían sus 3 mudas de ropa todos. Así que esa era mi manera, pues, de que nunca le hiciera falta la ropa y que no quieran a otro niño mejor que ustedes. Es más, yo recuerdo, bueno, recuerdo lo que estás contando también y también recuerdo cuando entré por primera vez a la universidad. Cuando me entrevistaron yo hice el último grado de 15 años y siempre compro al final. Y cuando entré a la universidad tenía 16 años. Y recuerdo cuando me hicieron la entrevista, porque siempre he sido de estatura baja y no aparentaba la edad en ese momento. Me acuerdo cuando me entrevistaron me dijeron, ¿y tú cuántos años tienes? Eres una niña, ¿qué haces aquí? A los 16 años y a los 21 años terminé mi carrera.
Recuerdo perfectamente, por eso cuando alguien me dice cuántos años llevas, 23 años, y tú cuántos años tienes, porque tú no aparentas tu edad, precisamente por eso, porque terminé joven. Afortunadamente tuvimos una madre que siempre estuvo allí presente y jamás perdimos un semestre y tuvimos la oportunidad de, bueno, de hoy en avanzar. día de avanzar y de colocar en práctica lo que aprendimos durante el tiempo en el que nosotros nos preparamos profesionalmente. Gracias, madre, por estar allí. Gracias siempre por esa motivación que te llevó a que nosotros tuviéramos todo lo necesario para poder vivir. ¿Hubo algún momento en, en el día, en cada día que viviste, en el que pensaste que ese sueño no sería posible? Nunca dudé. Dios siempre estuvo conmigo. Hubo un momento un poco difícil porque no voy a decir que todo fue tan fácil, pero Dios siempre puso en mi camino la solución a todos los inconvenientes que en ese momento pudieron haber pasado. Por ejemplo, eh, no sé si iba a decirlo, pero lo voy a decir. Adelante, madre. Una de mis hijas, una noche anterior de la matrícula, nos hacía falta un dinero y ella me dice, madre, hasta mañana es el último día. Yo salí muy preocupada porque mi forma de ganar dinero era vendiendo productos por catálogos, que aunque mis padres estaban económicamente solventes, nunca le pedí a mi papá que me ayudara en nada. Yo solucionaba con lo que Dios me bendecía. Entonces, una amiga me dijo, Elsie, ¿qué te pasa? Te veo preocupada. Yo no le había dicho nada. Y le conté, hasta mañana tengo plazo de la matrícula de, de una de mis niñas y me hacen falta 500,000 pesos. Y ese día había llovido, las calles estaban llenas de agua, había escampado. Y esa persona que me hizo el favor trabajaba planchando, ¿no? Se podía mojar. Y con todo eso yo nunca le dije, me prestan, no le dije eso. Me dijo, ven, vamos, ven conmigo. Se fue al banco y retiró y me ha prestado esos 500,000 pesos. Nunca se me van a olvidar. Y pude conseguir el dinero para la matrícula de mi niña a través de esa persona que me colaboró. Y así, y tengo otra historia de otra de mis hijas que está frente a la pantalla, que también me marcó porque nunca se me puede haber olvidado esa parte. Me prestó parte de la matrícula que ya teníamos y me la prestó, creo que fue para pagar una factura. Y ese día mi hija Lili me dice, madre, me tienes, creo que era cuando esos 300,000 pesos, me tienes la plata que es para mañana. Y yo dije, Dios del cielo, es para mañana. Sí, madre, es para mañana. También era para matricular tu semestre, para tu semestre. Y yo te he dicho, hija, solo un milagro, porque ese día yo contaba en mi bolsillo con 4,000 pesos nada más. Y esos 4,000 pesos yo los tenía en las manos porque una persona me iba a llevar a donde un cliente que me debía un dinero y había llovido y por esa razón no fui a donde ese cliente. Entonces yo contaba con esos 4,000 pesos allí, pero yo había tenido un sueño. Yo no soy persona de anotar bolitas ni de comprar loterías porque me parece que eso es como una adicción, ¿no? Pero yo había tenido un sueño, ¿no? Y yo había sacado la conclusión de ese sueño que daba así como que 12 o 25,52, pero el último número yo no lo supe descifrar. Entonces yo saqué el número 255 y el último le coloqué otro número. Y yo me estaba viendo una novela, pero ya yo había olvidado el número de mi sueño. Lo había intentado anteriormente como 2 o 3 días y no salió nada y ya me olvidé de eso. Ese día me estoy viendo la novela, ese mismo día que mi hija me dice, yo me estoy viendo la novela y veo el número en pantalla, el mismo número que ya había soñado. Yo dije, nunca lo había visto antes y la novela ya tenía rato de estarla viendo. Y yo dije, ay, el número de mi sueño. Dios, ¿será que tú quieres que yo anote ese número? Señor, pero no tengo plata, solo cuento con 4,000 pesos. ¿Será que lo hago? ¿Tú qué dices, padre, lo hago o no lo hago? Bueno, total que en ese sí o no. Dije, ándale, señor, ¿será que anoto todos los 4,000 o solamente anoto 2,000 porque no tengo más plata en mis manos?
Bueno, decidí que sí tenía que anotar esos 4.000 pesos. Me fui a la esquina que hay un súper, una puesta donde se anotan los números y he anotado el famoso número 20, el 220, ¿el qué? 255, ¿verdad? Y ya me olvidé de eso. Ya mi Lili me había cobrado y yo le había respondido eso. Y ya me vine para la casa con el número anotado y en la mañana temprano, pues todos nos olvidamos de que yo tenía que darte esa bendición y tú te habías ganado 6 meses de periódico La Libertad, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces ese día yo te he dicho, ya la lotería había jugado, pero yo no sabía qué número había jugado. Entonces yo te dije, Lili, puedes mirar la lotería para ver en qué jugó. Yo estaba en la cocina y tú estabas en la mesa desayunando porque te ibas para la universidad. Y Lili pues se puso fue a buscar el horóscopo y no me prestó atención y nada. Yo no me acuerdo de esa parte. Bueno, llegó Estelita que también se iba para la universidad, que ella estaba en la universidad y estaba en el Colombo Americano, estudiaba en las dos partes, inglés, su carrera profesional y la carrera y también debíamos el mes del Colombo. Bueno, resulta que llega ella a almorzar, le digo, Estelita, ¿serías tan amable de mirar en el periódico que le dije a Lili? Lili no me prestó atención para ver en qué jugó la Lotería del Atlántico. Y me ha dicho ella, madre, jugó 2.55 o 25, espérate, 25.52. No, es que nosotros eran el número. Bueno, total es que era 25.55, algo así. Y los dos últimos, los tres números eran los ganadores. Y cuando ya me dice así, yo me impresiono y le digo, Estelita, me la gané. Y me dice, madre, ¿qué te ganaste? La bolita, hija, madre, tú apuntaste porque ella no sabía, le estoy dando la sorpresa de que, repítelo de nuevo para ver si es en serio que es así. Sí, madre, ella me dijo eso, 25.55. Y yo salí a averiguar si ese era el número ganador y ese precisamente era el número ganador. En esa época, hace tantos años, yo me ganaba 800.000 pesos. Y entre lo del Colombo, con lo que te tenía que dar a ti, daba exactamente esa cantidad, ni más ni menos. Eso fue Dios que hizo la obra. Entonces no, me fui con ella a donde se cobra la bendición y le di para que pagara lo de el Colombo y te dejé tu plata y te llamé, hija, ya te tengo la bendición, madre, ¿cómo hiciste? ¿Lo prestaste? Me respondiste, yo, hija, no. Entonces, eso fue una historia también que me marcó. Nomás recuerdo esos 2 días, esas 2 fechas, que fue así como un milagro, ¿no? El reto, pues, Dios siempre me bendijo. Habían 4 de ustedes en la universidad. Yo les daba todos los días lo de su transporte, merienda, lo que necesitaran. Y nunca les hizo falta, no dejaron de ir nunca a la universidad por falta de un transporte. Así que bueno, Así que bueno, madre, siempre estuvo Dios eh, en medio de nuestra educación. De verdad es que sí, situaciones como esa nos han hecho pensar y de verdad que son maravillosas porque solamente la mano divina pudo haber hecho su obra allí. Mami, ¿qué te hacía a ti seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles? Porque esa era una de las situaciones difíciles. Algunas mamás, algunas personas optan por quedarse allí como manos cruzadas o llorar, otras se mueven, tú eres de las que siempre se movían, nunca vimos que te quedaras quieta por alguna situación. ¿Qué te motivaba cuando esas situaciones se presentaban? siempre pensé que Dios me daba la solución para todo. Yo era la persona que siempre lograba a Dios y decía, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, no me voy a preocupar por nada, porque sé que todo va a llegar en tu tiempo, no en mi tiempo. Y Él siempre escuchó mis palabras, siempre estuvo ahí. No voy a decir que no hubo un momento que me tocó de pronto prestar algún dinero, pero nunca nos metimos en dinero de, IC de ICT, ¿no? ¿Cómo se Sí, llama? préstamos educativos en ese tiempo. Exactamente. Nunca me metí en ese tipo de préstamos. Ustedes salieron libres de deudas de la universidad
Algunas personas me colaboraron con alguna plata con intereses, pero no grandes cantidades. Y me acuerdo que a Lili le echó la mano una de las profesoras o directoras de la Simón Bolívar. La directora del programa me dio Te, trabajo el te- último semestre. te dio exactamente, te dio ese empleo y tú me diste para yo pagar algo de ese dinero que se debía de la universidad. Pero ya se liberó y no fue tanta plata como algún millón y algo, fue deuda grande. Siempre hubo solución para todo eso. Y bueno, Dios grande, maravilloso, misericordioso, bondadoso y dadivoso, que todos salieron a flote a pesar de que no tenían bienes ni raíces, si no se conseguía lo que se lograba por medio de mi empleo, porque como tú sabes, fui una vendedora estrella, ¿no? Porque fui una vendedora calificada, con valores y siempre hubo premios, gratulaciones que me conllevaron a ir a paseo a Bogotá, por ejemplo, por ser una de las mejores vendedoras y tenía muchos premios en la casa. De pronto no recuerdo si yo vendí alguno de esos premios, pero fui vendedora estrella en el catálogo de productos de Ésica, vendedora VIP en catálogo de Leonisa, en Yambal, vendedora, consultora también estrella. Siempre me destaqué por ser una excelente vendedora, entonces bueno, eso también ayudó bastante. Así es, Y aquí madre. estoy. Y sigue siendo una gran vendedora. Y sigo siendo porque me encanta lo que hago. Así es, Me madre. encanta lo que hago. Ya no lo hago por ganar dinero, ya lo hago por sentirme bien, por caminar, porque yo pienso que estando en casa, con lo bendecida que he sido con mis 6 hijos, uno en casa se engorda y se envejece, ¿no? Comiendo y durmiendo. Pues así no debe ser. Me gusta trabajar y me gusta disfrutar de los premios que aún recibo. Los comparto con mis hijos, con mis hermanos y algunas veces vendo lo que la gente me dice que les venda. Qué bien, madre. Siempre he sido una persona activa, soy testigo de ello. Qué maravilloso, mami. ¿Qué fue lo que nunca permitiste que faltara en nuestro hogar? La alimentación. Siempre hubo comida y a pesar de que eran muchos niños, nunca les hizo falta. Por el contrario, yo hacía mucha comida y le repartía a mis vecinos. Mi vecina nunca puede decir, bueno, que paz descanse, que ya falleció, que algún día yo pudiera a su casa a pedirle un platico de comida para uno de mis hijos porque no tuvieran comida para comer. Nunca puede decir eso, ni nunca pudo decir de que yo fui a fiarle un litro de leche. Siempre hubo, porque tu papá trabajaba y ganaba por producción y los sábados traía siempre ese saco de comida y, y el día de descanso se iba de pesca. Así que siempre ustedes aprovecharon de consumir mucho pescado de mar. Yo digo que eso los hizo muy inteligentes, comer mucho pescado con muchos fósforos y toda esa vitamina que tiene el pescado, ¿no? Y nunca faltó la comida. Y cuando él no traía por algún motivo, yo siempre tenía plática guardada. Así que siempre hubo comida en casa. Gracias a Dios. Así es, madre. Y sí es una manera también de comunicarnos amor. Los alimentos, sabía que de una u otra manera era necesario para que nosotros pudiéramos mantenernos saludables, poder crecer. Y sabemos que la alimentación también va relacionada con el aprendizaje. Gracias por estar siempre presente. Recuerdo que jamás me acosté sin haber probado, sin haber dejado de probar alimentos. Amén, así es. Sí. A mí hay algo que comentaste al comienzo y quiero como traerlo a esta conversación en estos momenticos, y es que siempre nos educaste desde el amor. Nunca nos educaste con golpes ni con gritos. O sea, siempre estuve esa madre allí consejera cuando nos equivocábamos. Siempre teníamos un consejo. Cuando algo no salía como nosotros queríamos, allí estabas tú siempre apoyando. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa manera y no como te decían los vecinos o incluso algunos familiares cercanos? ¿Por qué no le das con una correa o con una chancleta? Bueno, yo siempre he dicho que después de Dios, la familia, yo los amaba demasiado. Cuando alguien
me decía que porque no los corregía con correas o con castigo, yo decía, no voy a hacer eso porque a mí nadie me pegó. Esas fueron una de mis respuestas siempre. Sí, que verás a ver que cuando que no van a servir, que esto y que lo otro, no tienen por qué pasarle eso, porque yo considero que yo he sido siempre un ser humano muy valioso y a mí nadie jamás me pegó. Pues yo no le voy a pegar a mis hijos y para darle gustos a otras personas mucho menos. Entonces, esa fue una de las principales razones, aparte de que si yo tenía cualquier inconveniente con mi señor esposo, tampoco nunca se lo pagaba con mis hijos, porque yo decía que ellos no eran culpables y trataba de ocultar esa partecita allí como para que ellos no se dieran cuenta, pero siempre traté de tratarlos con mucho amor y mucho respeto, pues, porque yo decía que si les pegaba iba a ser peor. Yo siempre trataba como de dialogar. Así que por eso, pues, no me gustaba hacerlo. Qué bien, madre. ¿Y qué crees tú que logra una conversación, logra ese diálogo que nunca va a lograr un castigo? Pues yo pienso que cuando un niño es rebelde, la mejor manera de que se le quite la rebeldía es diciendo, yo sé que tú puedes ser una mejor persona, tú dentro de ti tienes otra personita, que esa personita es noble, amable, cariñosa y no gritarlo y pegarlo, porque con la pega o tratándolo, gritándolo, se va a volver más rebelde. Entonces, mejor la paz, tratarlo con amor para que se corrija. Eso pienso yo. No sé qué piensan otras madres. Yo estoy de acuerdo contigo, madre. Por eso yo voy en la misma línea. Sé que educar desde el amor y la conversación es una de ellas, hace la diferencia. Generalmente todos tenemos una parte noble y maravillosa, como tú lo acabas de mencionar, esa otra personita. Y cuando tú conversas con la persona, cuando tú tratas de llegar a un acuerdo, es mucho más sencillo que logres superar esa situación que está vivenciando. Generalmente la rebeldía es el resultado de una situación que no se ha logrado gestionar y muchos de los hijos son rebeldes, pero no porque ellos realmente lo desean, es el síntoma, es una manera como de llamar la atención. Generalmente hay que revisar la base y la base son los padres. En ese momento, los chicos, la mejor manera que tienen de reaccionar es desobedeciendo o haciendo pataleta o dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Cada quien, de acuerdo a su edad, reacciona diferente, pero generalmente el resultado, la causa de esa situación viene de otra raíz y no es el chico, sino es el padre. Por esta razón, la mejor manera de hacerlo es dialogar. Bien. Yo, perdón, hija, recuerdo que cuando alguno de mis hijos me decía, madre, me fue mal o perdí, yo en vez de castigarlo le decía, la próxima vez te va a ir mejor, tú lo vas a superar, verás para que veas que para el próximo examen te va a ir excelente. Y recuerdo una vez, uno de mis hijos pues estaba ya en tercer semestre, el contador me dijo, perdí contabilidad, madre, no puedo con esa carrera. Y yo le dije, tú sí puedes, porque tus compañeros no son más inteligentes que tú. Ya verás que vas a superarlo. Yo te voy a buscar un profesor para que te explique, lo vas a superar y vas a pasar el semestre sin necesidad. No lo vas a perder, lo vas a ganar. Y desde ese momento le busqué a alguien para que le explicara y fue una sola explicación y más nunca perdió nada. Nunca más se quejó que no podía. Me acuerdo que yo creo que lo hizo hasta llorando. No puedo, tú sí puedes, porque tú eres muy inteligente y verás que lo vas a superar y te va a ir mejor de lo que tú crees. Así que esa era mi manera de animarlos. Nunca les pegué porque no, que les fue regular, de que no lo logró, de que esto y lo otro. Una de mis niñas estando en bachillerato me dijo, si pierdo el año tú eres la culpable, porque la volaron de cuarto de primaria para quinto de primaria y no hizo el cuarto de primaria. Y ella pasó, yo le dije, no, lo vas a perder, verás para que vea que te va a ir excelente. Y fue una de las mejores estudiantes de ese colegio en esa época.
Una vez fue regular en el inglés, lo habilitó, lo superó, nunca más perdió. Siempre ocupaba primer puesto y segundo puesto. Así que todo se hace con amor y uno cuando uno trata bien a sus hijos, diciéndole que mañana te va a ir mejor, estoy segura que para el próximo examen lo vas a hacer mejor que este, lo logra, sin necesidad de pegar, de castigar, de golpear, de nada de eso. Así que bueno, esa fue mi manera de educar a mis hijos, a pesar que ya mi hijo menor ya tiene ya sus añitos, porque los tuve uno detrás de otro. Así que bueno, gracias a Dios, todo se logró. Afortunadamente, criar 6 hijos, sabemos que es retadora. Tuvieron sus momentos difíciles y mira, nos has contado parte, bueno, de hecho vas a contar solamente una pequeña parte de todas las Sí, sí, situaciones que hemos vivido, ¿no? ¿Cuál exactamente. recuerdas como uno de sus mayores retos que viviste como mamá y cómo lograste salir adelante como familia? Mi mayor reto fue cuando se enfermaban. Regularmente cuando mis niños se enfermaban, yo estaba embarazada del otro niño. Siempre andaba con mi embarazo de 8 meses y mi niño de 1 añito y 2 meses, o año y medio, por ejemplo. Porque cuando nacía uno, el otro lo que tenía apenas era 1 año. Fue tremendo. Tener 6 hijos en 6 años fue todo un reto. Que yo creo que nadie lo hace eso. Yo decía que yo no iba a tener hijos vieja. Esta tan pronto fue también una de mis, no sé, equivocación, no sé cómo le llamen otras personas, ¿no? Pero yo decía, yo no no me voy a cuidar para tener niños dentro de 5 años, el otro, no, yo los voy a tener todos junticos para poderlos y voy a tener juventud para sacarlos adelante. Entonces, una de mi niña, bueno, primero la mayor de edad de 4 meses se me enfermó porque me cambié de casa y estamos en un lugar diferente para irnos a otro lugar diferente y por casito se muere. Bueno, en esa época decía uno que a los niños le hacían afición, ¿no? Entonces era uno como muy inocente, estaba muy joven todavía. Llevé a la niña, en vez de hoy en día uno busca un pastor, en esa época se buscaba a una persona que rezaba, ¿no? Y me dijo, tiene afición de ojo y es de hombre. No sé qué hay de cierto de eso, ¿no? Pero un familiar de mi esposo le cayó en gracia a la niña. Era muy linda, ¿no? Cuando ella nació era muy linda. Entonces la cargó, la comenzó a cargar a eso y la peladita quedó. Eso fue llorar y llorar y llorar, vomitaba y fiebre y fiebre y fiebre. Y el mismo señor que la rezó, por decir eso, me dijo que él, tiene afición de hombre y es muy fuerte, llévesela para la clínica después de mi tercer rezo. Y por poco, pues, la pierdo, porque hasta mi suegro, que era cristiano, evangélico cristiano, y mi suegra la lloraron, la lloramos, no paraba de llorar. Y de ahí la sacamos de esa clínica para otro médico particular, pero le doy la gloria a un radio que, bueno, se logró salvar. Y otro caso que recuerdo de mis niños pequeños fue, ay, son muchos los casos, no sé si le va a mencionar todo eso. Bueno, no tanto, pero bueno, uno de ellos, yo pienso que está bien si quieres mencionar otro maravilloso. Cuando Luis Fidel tenía, el contador tenía 5 añitos, yo veía que él buscaba el piso, y yo decía en mi inocencia o en mi ignorancia, eh, ¿será que tiene parásitos? La gente decía que cuando los niños buscaban el piso era porque tenían parásitos. Entonces, ¿qué hice? Lo purgué. Cuando yo lo purgo, los parásitos se revolvieron y se rebotó y comenzó a botar parásitos por la boca. Cuando lo llevé a la clínica, él tenía 5 años, ya estaba 5 años estaba en segundo de primaria. Entonces lo internaron y allá lo colocaron el lector, que a la edad de 5 años ya leía perfectamente. Yo le llevaba libros para que él leyera, lo escuchaban leer y pensaban que era de mentirilla, porque estaban muy pequeños. Y vamos a ver que era que ya leía perfectamente. Y para alargar la historia, después me pasó un caso con mi niña Lili. Mi niña Lili está viva de milagros. Dios tenía un propósito para ti. Tenías apenas 1 año, 2 meses.
cuando te enfermaste, si ya yo estaba embarazada de la otra niña. Ya venía de donde el médico contigo y me acompañó una concuñada, ¿no? Y yo le dije, me voy a meter a emergencia con la niña. Y ella me respondió, si te vas a meter allí, yo me voy. Yo tengo que ir a cocinar, yo no le importa, yo me quedo. Y ese día el médico te mandó a hacer urgentemente unos exámenes y me dijo, si esta niña usted se la hubiese llevado para su casa, no hubiese amanecido. Tenía las plaquetas bajas, la hemoglobina se te había bajado porque ya tenía como más de 10 días con fiebre y la infección no se quitaba a pesar de, de la medicina que ya yo le daba. Entonces se fue también un reto tremendo, yo lloraba porque me tenía que ir para, en esa época no dejaban a la mamá con sus hijos y yo tuve que dejarte en esa clínica, pero ahí te quisieron mucho. Yo llegaba y el médico te tenía cargada, o la enfermera, o la niña de la enfermera, entonces, pero hasta que no te recuperaste totalmente con tu leucocito blanco que decían ellos, o tu hemoglobina, no te dieron la salida. Eso fue uno de mis miedos con mis hijos y bueno, y allí otros casos que gracias a Dios se superaron. Qué bueno, y la historia es larga. Aquí podemos pasar todo el tiempo Sí, es muy conversando largo. de cada historia porque somos seis y bueno, sabemos que son retadores Sí. y bueno, vaya que son historias que impactan y de una u otra manera han permitido que seamos lo que hoy en día somos. A mí, cuando miras a tus seis hijos, cada uno con su propia familia y su propia historia, ¿qué sientes? Cuando miro a mis hijos realizados profesionalmente y como padres o madres, me siento muy orgullosa y no me canso de decirle a Dios gracias. Gracias Dios, muchas gracias, porque sin ti yo no lo hubiese logrado. Él estuvo siempre presente en mi vida y en la vida de mis hijos, porque desde que eran muy pequeños se los puse a él en sus manos y le dije a Dios, mis hijos no son míos, te pertenecen. Ellos son los niños y la mía de tus ojos, Padre. Así que yo sé que tú peleas por ellos, yo sé que tú, donde quiera que ellos estén y les toque ir, tú estás delante de ellos guardándolos de todo mal y peligro y permitiendo que sigan avanzando cada día más. Porque es la hora que todavía estudian, hacen maestría y doctorados y ya son madres o padres realizados, ¿no? Adultos y siguen estudiando, les encanta el estudio. Así que bueno, eso es mi razón de sentirme muy feliz. Estoy feliz por ustedes, porque lo han logrado y tienen una mejor calidad de vida que en mi época, porque son profesionales y han avanzado y tienen un mejor empleo que de pronto que el mío, ¿no? Que apenas estaba, era una mamá luchadora y mi labor era más pesada que el de hoy en día. Bueno, todos los compromisos son pesados, no dejan de ser unos retos, pero ustedes los logran con su sabiduría. Sí. Y con la sabiduría que de una u otra manera tú nos implantaste, porque te hemos venido modelando. Ya casi estamos finalizando esta conversación y me gustaría que aquellas personas que escuchen esta conversación que tenemos nosotras aquí, si hoy escucharan este consejo o estas palabras sabias de una mujer que ha sacado adelante a sus seis hijos, ¿no? Si hoy tú pudieras hablarle a una mamá o a un papá que siente que está perdiendo la conexión con sus hijos, ¿qué le dirías? Porque nosotros todos hemos crecido, pero somos una familia bien unida y Gracias. estamos muy conectados, gracias a ti, a ti y a mi papá que siempre han estado allí. ¿Qué le dirías a esa familia? Bueno, ¿qué le dirías a mamá? Confía en Dios y en tu hijo. No lo presiones. Bríndale la confianza que él sienta que pueda confiar en ti. Si va perdiendo, dile, es un ganador o es una ganadora. Y siempre aconseja lo que mañana será mejor que hoy, para que no se sienta como presionado, ¿no? Que tiene que hacer esto, que lo otro, no. Déjalo que sienta su propia confianza, para que pueda avanzar, seguir adelante sin presiones de un papá o de una mamá, sino que él se sienta responsable de él mismo.
y se dé cuenta que él sí puede, porque todos tenemos mucha inteligencia, ¿no? Y que siempre confíe en Dios y en su Hijo para que avancen y sigan adelante. Qué maravilloso, madre. Gracias. También quiero terminar con una frase que le voy a hacer a todas las familias que tengan la oportunidad de llegar a este espacio. Para, es como para ti la pregunta. Para mí, o sea, para ti, ¿qué es comunicar con amor? O sea, para mí comunicar con amor Para mí comunicar con amor es sentirlo del corazón y tratar de ser siempre honesto conmigo misma. No mentirle a nuestros hijos ni mentirnos a nosotros mismos. Siempre con la honestidad, con la sinceridad y con esa valentía de ser madre y decirle a tu hijo o a tu hija, te amo, cada vez que puedas. Se le refleja el amor de adentro. Hijo, no importa cómo te vaya hoy y no importa qué te toque hacer, pero solo quiero que sepas que te amo mucho, mucho, mucho y estoy segura que mañana será mucho mejor que el día de hoy. Seguir avanzando y avanzando hacia adelante, para atrás y para dar impulsos. ay, qué hermoso, mami. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por abrirnos no solamente las puertas de tu historia, sino también las puertas de tu corazón. Hoy entiendo que muchas de las cosas que soy y que hago comenzaron mucho antes de que yo pudiera ponerme un nombre, ¿no? O ponerles un nombre. Tú me enseñaste con tu manera de vivir y de comunicar con nosotros que no necesitamos ser una familia perfecta para ser una familia unida. Nos enseñaste que podemos equivocarnos, enfrentar dificultades y aún así elegir el amor, la conversación y el acompañamiento. Y quizá por eso hoy mi misión es tan clara, democratizar la comunicación amorosa para que llegue a cada hogar, porque una conversación puede transformar a una familia. Y nosotros Amén. somos muchos en nuestra casa y la seguimos teniendo a pesar de que estamos en países diferentes, la conexión sigue intacta. Y también sé que una familia puede transformar generaciones. Gracias por Así- ser parte de esa historia, madre, que dio origen a mi misión. Te amo mucho. Amén. Y a donde hay unidad, hay bendición. Y por eso somos muy unidos y Dios nos ha bendecido por ser tan unidos. Así que no me canso de decirles cuánto los amo y que Dios me los bendiga grandemente, día a día, cada día, todos los días de sus vidas, donde quiera que se encuentren, que el ángel de Jehová los acompañe, porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová cuida a quien les teme, ¿no? Entonces, como somos temerosa de Dios, Él está siempre cuidando de ustedes y de todos nosotros. Amén, amén. Que así sea igualmente, madre. Bendiciones para ti y tu hermosa familia. Y a ustedes que hoy están escuchando esta conversación, este primer episodio de Historias y Comunica con Amor, si la historia de mi madre tocó tu corazón, compártela con alguien que ustedes realmente aman, porque en este espacio no buscamos familias perfectas, buscamos a familias reales, con historias reales, que nos recuerdan que el amor también se aprende, se practica y se comunica. Mi nombre es Liliana Lárraga, soy psicóloga y coach de comunicación amorosa. Y este fue Historia que comunica con amor. Y esta semana, comunica con amor. Nunca dejes de hacerlo. Gracias, Lili, muchas gracias por haber pensado en mí. Y si me equivoqué en algo, pues todos nos podemos equivocar. No, Pero lo único que sé decirle es que todo lo que les dije es real y sincera. Todas las palabras son sinceras. No hubo cosas inventadas ni mentirillas. Todo fue muy honesto y muy sincero. Por ahí alguien me dice que soy una héroe. ¿Cómo lo hiciste? Te admiro mucho, eres una héroe. así es, madre. Eres nuestra héroe. Y no, madre. Es precisamente esta conversación para que le contemos a parte de nuestra historia a aquellas personas que tienen la oportunidad de escucharnos. Y eso es lo que más admiro de ti. Siempre has sido honesta. Y es lo que tratamos también de imitar. El ser honesto y el, bueno, como te decimos siempre, nunca nos alcanzará la vida para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que representas todavía en nuestras vidas. Que Dios te dé Gracias, la largura de vida, madre, llena de salud. gracias, Lili, muchas gracias.